Bien, el tema que continúa es el SEO, Search Engine Optimization. Básicamente, aunque se crea que es el resultado en los motores de búsqueda, en las búsquedas que hacen los usuarios de un sitio web en particular, realmente nada más alejado de la realidad. Aunque es eso, es solamente la punta del iceberg. Voy a dividir el tema en dos videos porque es un tema extenso. Me interesa porque quiero comprobar que eh, hay que tener cuidado y hay que ponerle mucho cuidado al trabajo de investigación y el conocer a los usuarios para poder hacer un buen SEO. Como algún amigo decía que le parece que es eh, esotérico lo que se hace en el SEO, pues obviamente él no tiene la experiencia en usabilidad y en experiencia de usuario para determinar que realmente esos factores que importan acá en el SEO sí son de ese tipo de trabajo en diseño, en la investigación para hacer un sitio web y usar la investigación para hacer un sitio web. Entonces este artículo me parece muy chévere de esta gente de MOZ, y él dice que hay 6 cosas que todo SEO debería hacer antes de hacer una optimización de SEO. Y son cosas muy relevantes. Por ejemplo, estas 6, en resumen de lo que dice en ese video, son los títulos deben ser auténticos y naturales, que es como raro lograr eso. ¿De qué se trata? Deben estar en el lenguaje de los usuarios, esa es la traducción. El lenguaje de los usuarios. ¿Y cuál es el lenguaje de los usuarios? ¿Cómo sabemos cómo hablan ellos? Pues si no conocemos a los usuarios es muy difícil lograr que los términos sean adecuados para los usuarios. Los enlaces internos no deben ser ni parecer que manipulan. Es decir, muchas veces se utilizan repetición de cosas para o crear muchos vínculos iguales a un solo destino. Eso hace que sea raro para los motores de búsqueda. Entonces de esa manera se cree que es manipulación. Quiere decir que cada vínculo no necesariamente es una sola vez, puede ser varias veces, pero pueden ser llamados diferente. Pero debe ser de una manera inteligente, debe ser muy real, como lo dice aquí en el lenguaje natural de los usuarios. ¿Para qué es ese vínculo? Si es para generar tráfico nada más, Google, que es el que manda los parámetros de calificación y tiene un sistema para penalizar, le llaman a los sitios web, obviamente va a reconocer que varios vínculos, si son iguales, lo va a tomar como si fuera una intención de manipulación. Y si son muchos vínculos que aunque sean el mismo destino y se llaman diferente, también lo va a tomar como una manipulación. Es complicado. Entonces, si los usuarios llegan de manera natural, porque es una utilidad, si ese vínculo es útil 100% donde está, no lo va a penalizar, lo cual es complicado de lograr, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso, que significa que no hay que repetir mucho los vínculos en una sola página. Deben ser útiles realmente, deben ser reales, no inventados para hacer más tráfico. Conocer el contexto real del usuario. Para poder conocer el contexto real del usuario hay que entender a los usuarios y conocerlos. En esto utilizamos una metodología que se llama Design Thinking no, sino Thinking Aloud, que es un test de usuario que hable en voz alta, básicamente. Ya veremos ahorita en un rato de qué se trata esto. Usar el footer de manera inteligente. Ok, el pie, por lo general, ahora lo utilizan mucho para utilizar esos vínculos. Y el problema con hacer que el footer tenga tantos vínculos es que se pueden confundir con esos vínculos que se repiten y puede ser penalizado por eso. Entonces la estructura de contenidos busca lograr que los usuarios logren encontrar lo que realmente les interesa en ese pie. Algunas técnicas son utilizar que esos vínculos sean dinámicos, que quiere decir que entre más buscan los usuarios aparecen esos vínculos allí y se les dan unos valores determinados. Eso es en programación, para poder dejarlos como aparte de de los vínculos que estén dentro de un contenido de una página web. Esta es una cosa muy importante, el buscar una conversión, le llama el concepto es conversión, construir información para que los robots de motores de búsqueda usen los call to action con un nivel de efectividad, y para eso se utiliza una manera de hacer un test que se llama test A/B para poder medir esa efectividad. Ya vamos a revisar también qué es un test A/B. Links de retorno desde fuentes personalizadas. Esto es muy difícil de poder manejar. Hay gente que utiliza
o SEO o hackers que utilizan programas que crean vínculos automáticamente. Entonces pueden crear un vínculo y enviarlo miles de veces a cuentas en redes sociales o a correos electrónicos, o utilizan un vínculo para crear vínculos nuevos y de la manera dinámica, y eso crea problemas. No es que sea malo del todo, obviamente si no queremos que o no nos sirve eso, pues no es bueno para nosotros, pero para algunos sí es bueno. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo de qué se trata el asunto, porque lo hacen realmente, eso no lo entiendo. Y los enlaces son leídos como manipulados, mal redactados, repetidos o sin contexto. Este asunto del contexto es complicado, pero ya miraremos un poco de qué se trata que este es un tema difícil. Vínculos sospechosos, que tiene que ver con el anterior, es decir, 3 tipos de vínculos diferentes que van a una misma página. No hay diferencia entre ellos, pero los vínculos sí son diferentes. Los llama igual, o en fin, hay muchas formas de poder equivocarse al trabajar sobre ese tipo de contenidos, de cómo se organizan esos contenidos. El videito son 10 minutos, muy interesante, me gustó mucho, para que se lo lean cuando quieran trabajar en serio SEO. Pero ¿por qué es importante el SEO? ¿Y por qué está relacionado con lo que estoy hablando, que es usabilidad? Pues bien, está esta gente en Nielsen Norman Group, que ya creo que nos he mostrado en otros videos. Y lo importante de Nielsen Norman Group es que es una empresa gringa que trabaja en investigación, básicamente en la experiencia del usuario y basado en la evidencia, con test de usuario en vivo y con la técnica de Thinking Aloud. Ok, entrenamiento y consultoría. Que eso es interesante porque tiene muchos artículos en línea. Y este me gustó porque habla de la relación entre el SEO y la usabilidad. Por ejemplo, dice que hacer que un website sea bueno también puede dar un alto rango de SERP, que es el resultado en los motores de búsqueda, en las listas de los motores de búsqueda. Pero demasiada optimización puede hacer que se afecte la experiencia del usuario. Es decir, deja de ser lo que llaman ellos en inglés natural. Ese natural es que sea dentro del contexto, o sea, que sea más fácil para el usuario, más de verdad. Obviamente cuando trabajamos con código y trabajamos con colocar elementos en una página web, no hay personas involucradas porque estamos construyéndolo. De alguna manera eso nos separa, pero esto lo van a usar personas. Son importantes. Sin eso no hay chance de que las cosas funcionen, por más que quieran, por más genios que puedan ser. Ok, entonces hace una relación muy interesante sobre el comportamiento y la relación con el trabajo de SEO, y está muy relacionado. Entonces, ¿por qué es importante? Es más importante de lo que uno cree. Me parece muy bonita la justificación sobre la estructura de las redes sociales y cómo se construyen esas relaciones en la búsqueda de información en la web. Y yo creería que aquí es donde está el concepto implícito, no está aquí explícito, de la web semántica, que es la construcción de una base de conocimiento de información para poder mostrarlo. ¿Qué implica un buen diseño? De lo que tiene que ver con nosotros: ofrecer unas URL estables, hablar el lenguaje de los usuarios, que sea accesible, información clara, atraer los vínculos desde las redes sociales y explicar los conflictos que hay. Me parece muy chévere, y es muy claro que como lo que hace evidente que de ser demasiado excesivo en la optimización afecta la experiencia del usuario. Eso es difícil de conseguir, creería yo. Y hablábamos de la conversión también, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar sobre la conversión y el call to action. Aquí está, bueno, listo. 7 maneras modernas no nos interesa. La empresa sobre SEO tampoco nos interesa, porque se me está sacando el tiempo. Hablamos del concepto de conversión. ¿De qué se trata? Se trata de que cuando la gente entra al sitio web, sucede algo con ellos. Desde el punto de vista comercial, obviamente yo invierto dinero y eso se convierte en más dinero. Que dice que alguien que entra allí compre. Pero ¿qué puede comprar? ¿Solo bienes? ¿Internet solo se venderían bienes? Con respecto al lenguaje de los usuarios, hay un libro muy interesante sobre cómo escribir para la web, de Guillermo Franco.
No es una idea que se la haya inventado él, realmente es una idea que ha alimentado a esta niña llamada Janice Reddish, que ya hablamos sobre eso, de un inglés plano. Y está el libro No me hagas pensar, que es el que trabajamos en producción. Está también en Norman Group cómo se escribe para web. Muy interesante el aporte de Norman Group. Y empezamos a trabajar sobre lo que es la base del SEO, de eso que habla de las cosas naturales. Por ejemplo, un concepto muy importante son los landing page, a donde llegan los usuarios a partir de esas búsquedas de en los motores de búsqueda, aterrizan en alguna parte. Entonces hay varias formas de aterrizar o de llegar al contenido, desde un correo electrónico, desde una landing page. Hay varias comunicaciones, varios niveles. Uno es business to business o business to client, B2C, B2C y B2B, B2B. B2C es concepto sobre el email, me parece importante. Y lo que más me gusta a mí, ese concepto de anatomía de estos landing page, es cómo todos prestan atención a lo mismo, al lenguaje de los títulos, a los conceptos y lenguajes que utilizan para describir una idea, una propuesta, de alguna manera de lo que quieren vender, y el call to action. Aquí es donde está el concepto de call to action y donde escribir para web y el concepto de call to action que vimos allí en Norman Group empieza a tener algo como importante. ¿Cómo se construye un call to action? Pues tiene que ver con la estrategia y los conceptos que están detrás de ello y lo que queremos lograr. Tenemos un objetivo. La conversión es lo importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es estratégicamente lo que queremos lograr? Y ahí se conectan las cosas que como hemos visto en otros videos que dicen la estrategia, la página web como una herramienta estratégica para lograr objetivos. ¿Listo? ¿Qué queremos vender? Bueno, vender productos es de alguna manera mucho más fácil que vender un concepto. Por ejemplo, vender el concepto de mapear las ciudades o vender el concepto de un servicio intangible que no cuesta, nadie paga por eso y cómo funciona y de dónde gana dinero, eso es un complique. Bien, hay mucho más que eso. También existe el email para móviles, que es un concepto que se ha de tener en cuenta. Y este artículo me parece interesante sobre el call to action como infografía. Es anatomía, lo mismo, call to action. Esto lo trabajaremos en clase sobre cómo estructurar una página web para lograr un objetivo, con lo cual el objetivo ya debe estar determinado, por supuesto. Debemos diseñarlo y eso crearlo en código y lo mandaremos como experimento con un test AB. Un test AB en sitios como herramientas, perdón. ¿Dónde estamos? Herramientas de test AB, aquí está, la test AB. Esto lo vamos a utilizar. Hay herramientas en línea para hacer estas pruebas. Unbounce, una gratis como de 15 días. Que lo que me parece interesante es que aquí está Unbounce, vamos a hacer un experimento sobre lo que se haga y a recoger información sobre ese tipo de conversión. Veremos si podremos hacerlo de todas formas, ¿no? Y traigo a colación a este señor, Gabriel Mashuret, experto en SEO. Estuve mirando sobre él, fue recomendado por una persona que conozco y fue pues fantástico porque además de SEO, de lo que estoy hablando, él se especializa en algo que yo no sabía que lo hacían, que es mejorar el ranking en las apps Store de Apple y de Google, y cómo hacer que las apps tengan un mejor ranking. Lo mismo que sucede con las páginas web. ¿Y por qué es interesante? No sé por qué está esto acá. Porque es de este señor. Se me quedó el vínculo ya abierto. Y es muy interesante cómo posicionar una aplicación dentro de un ranking determinado. El SEO es parte de la web semántica. Y como tal, la estructuración de eso es un asunto, creería yo, ¿no? Lo llamaría cognitivo, es de lenguaje. Es complejo entre estrategia y aplicación operativa, que es en el nivel del código, pero deben estar en un equilibrio junto con la estrategia. No es un asunto de diseño,
Es muy complejo alegrar el SEO, organizar el SEO. El otro video tendrá el análisis de las herramientas que están a disposición y de qué se trata un poco.